Mi nombre es Juan Torres Ortiz, técnico en prevención de riesgo. En esta presentación vamos a revisar una MIPER. Está hecha con respecto a un trabajo de armado y pegado de carteras con producto químico, en este caso se trata de un pegamento. Aquí nos vamos a referir a los peligros y riesgos de cada una, evaluando las medidas de control para mitigar o eliminar el daño que estos puedan provocar a la salud de cada trabajador. En nuestra primera carta tenemos los criterios de probabilidad, así lo asignamos para que se puedan entender, ¿cierto? Em, Aquí tenemos con color verde, le asignamos la probabilidad baja y se describe como un incidente que no ocurre nunca o casi nunca dentro de una empresa. Posible ocurrencia de un incidente de colisión. Esto ocurre algunas veces en actividades similares. Con color amarillo, a una probabilidad media, y esto dice que el incidente ocurre algunas veces. Acá también nos menciona que es probable que ocurra un incidente de colisiones y ha ocurrido algunas veces en actividades similares. Con rojo, el nivel más alto, la probabilidad más alta, ¿cierto? Nos dice que el incidente ocurre siempre o casi siempre. ¿Ya? Aquí ya es muy probable que ocurra un incidente de colisiones de carácter grave. ¿Ya? Y también nos dice que en actividades similares. Para tener un resultado digamos, de la probabilidad y consecuencia, estos se multiplican los valores. Aquí los asignamos con baja 1, media 2 y alta 3, y las consecuencias de la misma manera, probabilidad, consecuencia baja 1, media 2 y alta 3. Esto multiplicar, ¿cierto? Nos da un rango de, digamos, de tolerancia. Aquí lo tenemos con colores: riesgo tolerable el verde, riesgo crítico el amarillo y riesgo muy crítico en color rojo. Aquí ya entramos a evaluar o a identificar nuestra tabla o MIPER, ¿cierto? Con cada una de las tareas definidas. Tenemos como primera instancia la actividad. Aquí se menciona, ¿cierto? La empresa de fábrica de carteras en el área de producción, en el responsable digamos, de estas áreas o de generar este tipo de evaluaciones. Y esto lo aprueba la gerencia y el jefe de área o todas las personas que estén, digamos, con autorización o derecho para realizar o revisar este tipo de gestiones. Esto también debe llevar una fecha de aprobación para que quede un registro. Lo importante de este tipo de trabajo o tarea, ¿cierto? Es evaluar cada cierto tiempo para que se vayan revisando si se están cumpliendo los estándares que se interponen en la empresa, ¿ya? Comenzando con nuestra tabla o nuestra MIPER, ¿cierto? Tenemos actividad, fábrica de carteras y accesorios. El puesto de trabajo lo definimos como armadores. Las tareas se pueden dividir, ¿cierto?, en armado de carteras y manipulación de pegamentos. En este caso se muestran de forma dividida para que se puedan definir de forma diferente los peligros y riesgos asociados a este tipo de tareas. En el primer, digamos, ítem de armado de carteras, tenemos la emisión de vapores químicos. Esto es porque los pegamentos, o el pegamento que queremos definir en este caso, ¿cierto? Emite o emana alguna especie de vapores químicos, ¿cierto? Y su riesgo, esto es como un peligro, y el riesgo pueden ser mareos, náuseas, desmayos, la inhalación de vapores, ¿cierto? Obviamente, irritación en los ojos, inflamación de vías respiratorias, dependiendo de la persona que pueda tener algún tipo de reacción. Estos riesgos los evaluamos de la siguiente manera: probabilidad con un valor 2, consecuencia con un valor 3, lo que nos da una magnitud de riesgo del valor 6. Y como dijimos anteriormente, esto lo definimos como un alto, de un nivel muy crítico, ¿ya? Como medidas de control que podemos implementar acá, obviamente capacitar en la manipulación de materiales a los trabajadores y a las personas que toman este tipo o tengan contacto con este tipo de pegamento o producto químico. Entregar los CPP adecuados. Podemos hablar de mascarillas, podemos hablar de antiparras, guantes adecuados. Y lo importante acá, y siempre con este tipo de productos, es conocer la información que nos entrega la hoja de seguridad.
¿ya? Esta hoja obviamente debe traer información de los componentes químicos, del tipo de antídoto en caso de ingesta de esto, ¿ya? Esto es muy importante. Después tenemos como segundo peligro el contacto con la piel, ¿ya? Acá como riesgo podemos presentar erupciones cutáneas, picazón e inflamación, ¿cierto? Lo que nos arroja una probabilidad de 1, con valor 1, consecuencia 2 y una magnitud del riesgo 2, por lo tanto es bajo, o sea, se da muy poco frecuente este tipo de situaciones. La gente muchas veces ya conoce o evita tener contacto con este tipo de material porque saben que se le puede pegar la piel, se le puede erosionar, se le puede, digamos, tener reacciones alérgicas. Como medida de control, obviamente aquí volvemos a hablar de la capacitación al personal, ¿cierto? En cuanto a la manipulación del material y del uso de sus EPP correctos. Sus guantes, sus antiparras, el contacto con la ropa, muchas veces igual usar delantales o ropa apropiada, ¿ya? Y conocer nuevamente la información que nos otorga o entrega la hoja de seguridad con respecto a lo que ya mencionamos anteriormente, sus componentes y sus antídotos o cómo evitar que se nos vaya a pegar la piel. Como segunda tarea, tenemos definida la manipulación de pegamentos. ¿Ya? Aquí tenemos la inflamabilidad del producto o de químicos, ya una palabra difícil. Como riesgo tenemos incendio y explosiones. Probabilidad 2, consecuencia 2, por lo tanto tenemos una magnitud del riesgo de un valor 4, por lo tanto es medio, ¿cierto? A esto como medida de control, capacitamos al personal en cuanto a la manipulación y almacenamiento del producto. El cerrado correcto de los envases, eso es muy importante, cerrar muy bien los envases para evitar que salgan los gases o los vapores que pueden ser inflamables. ¿Ya? Mantener alejado de fuentes de calor, esto también es muy importante. La forma de guardar debe ser en lugares frescos, ya que tengan buena ventilación, que tengan buena aireación para evitar las altas temperaturas que puedan provocar algún tipo de incendio. Y como por último tenemos la ingesta del producto, ¿ya? Como riesgo, esto nos lleva a una obstrucción de vías respiratorias y hasta el fallecimiento, que es algo ya lo más crítico que puede haber. Probabilidad 3 y consecuencia 3, lo que nos arroja una magnitud en riesgo de 9 puntos. ¿Ya? Esto se define como alto, muy crítico, ¿cierto? Aquí como medida de control vamos a hablar mucha capacitación, obviamente, para el personal sobre los riesgos de ingerir este tipo de producto. Obviamente, y conocer bien la información sugerida en la hoja del producto, ¿cierto? La hoja de seguridad del producto y conocer los componentes. Eso es muy importante para que podamos entregar una buena evaluación al momento de tener cualquier tipo de incidente o accidente con este tipo de productos. También es muy delicado el hecho de que mucha gente no toma muy en cuenta las medidas de seguridad porque le restan importancia a un trabajo de pegado. Como conclusión, ¿cierto? Bueno, la finalidad de este tipo de análisis es para que cada trabajador tome conciencia del peligro y los riesgos que puedan tener trabajando con este tipo de productos. La importancia también de capacitarse y aprender a dar buen uso a todo tipo de material de trabajo. Esto que es muy importante que se haga mucho hincapié a las personas y a las gerencias para que mantengan a las personas capacitadas en cuanto a este tipo de cuidados, por así decirlo, para que evitemos o evitar a la larga o a futuro que se presenten inconvenientes de cualquier tipo que puedan llevar a un desenlace fatal.